¿Qué hubo, jefecitos? ¿Cómo están? Pues ya traemos la descripción de Ángel 14 que acaba de llegar a la versión global. A pesar de haber llegado prácticamente un par de meses a Taiwán, pues ya está aquí con nosotros en la versión global. Y como es de costumbre, nos llega la versión china, que es la versión DPS, y es buena, es muy buena también, hace bastante daño. Y vamos a ver sus habilidades. Recuerden que aquí puede cambiar ya dependiendo de Finger. Bien, comencemos por sus Fate. En el primero sería Foxy y va a ser Kula 14. En el segundo sería Máxima 14 y Chan 14. Y en el último sería Orochi Charmy 2002 UM. Y todos estos le van a dar un 25% de ataque. Vaya, muy fáciles esos Fate. Claro. Ella tiene el Galbatch y su tomo sería el Kickboxing. Su skill: ataca a un solo enemigo, aumenta el daño y la tasa de resistencia de los luchadores que están en la misma columna en un 4%. Durante 2 rondas, el efecto se puede acumular con beneficios similares. Hay un 60% chance de provocar al objetivo durante una ronda y va a restaurar también lo que es su HP máximo en un 15% y 250 de raise. Va a disipar lo que son los debuff y la petrificación de un aliado. Obviamente el que esté controlado será como prioridad. Si el porcentaje actual de HP del objetivo es inferior al 50%, el daño de estabilidad en este caso va a aumentar en un 25%. Y si es superior al 50%, se va a absorber el 10% del HP máximo del objetivo. Va a ganar un nivel de potencial mejorado. Su elemento Thunder. Ahora será un 8% de daño. Oye, si es daño y resistencia, no sé por qué nada más le puse daño. No me parece que este chico sea muy listo. Bien, son 8% lo que es daño y resistencia a los peleadores en la misma columna. 80% chance de provocar al objetivo. Reduce el chance de skill del objetivo en un 30% durante 2 rondas. Y se puede acumular igual, no se puede disipar. Va a recobrar 20% de HP y 300 de raise. Si el HP del objetivo es inferior al 70%, ahora el daño de skill va a ser del 25%. Y si es superior ahora al 30%, va a absorber el 15% de HP. Y va a ganar ahora 2 niveles de potencial mejorado. Si el daño causado por este skill es inferior al 40% del HP máximo, el siguiente skill hará el doble de daño. Y no va a duplicar el skill que ya tiene el doble de daño. Su ultra: ataca un solo objetivo, aumenta el ataque y la defensa propios en un 20% y aumenta lo que es la perforación propia en un 30%. Absorbe la tasa de resistencia del objetivo en un 20%, ignorando la inmunidad a los debuff. Disminuye la defensa del objetivo principal en un 20%, también ignorando la inmunidad. Causa un daño adicional que equivale al 10% del HP máximo del objetivo principal. Inflige un daño adicional que equivale al 200% de su propio ataque al objetivo principal, y si el porcentaje de HP es inferior al 50%, consume todos los niveles de potencial mejorado y otorga un daño interno durante 2 rondas. ¿Esto qué va a hacer? Va a infligir un daño que equivale al 100% del ataque propio cuando comience su propia ronda. Cada nivel de potencial mejorado aumentará el daño en un 15%. El daño no va a restaurar raise y no se puede disipar. Va a ignorar lo que es la inmunidad también a los debuff. Y nos aclaran que será al objetivo que sea golpeado. Ahora veamos su arma. Ahora atacará al enemigo que tenga menos HP. Y si golpea al enemigo en la primera fila, va a causar un 80% de daño adicional. Va a disipar sus beneficios y va a obtener lo que es fuerza de ataque. Durante 2 rondas aumentará su tasa de daño y lo que es el daño del ultra en un 20%. Esto no se puede disipar. Ahora será un 30% de ataque y defensa, un 40% de perforación, un 30% de HP que va a absorber. Va a reducir la defensa del objetivo principal en un 30%. Y si la defensa del objetivo principal es 1.2 veces superior a la tuya, el efecto se va a duplicar.
daño adicional equivalente al 15% del HP máximo del objetivo. Reduce la velocidad de regeneración de Royce del objetivo principal en un 20% durante una ronda, va a ignorar la inmunidad y no se va a poder disipar. Si el HP actual del objetivo principal es inferior al 50%, va a infligir un daño adicional equivalente al 220% de su propio ataque, y si es superior al 50%, va a restaurar el 20% de su HP máximo. Va a infligir un daño adicional de salpicadura igual al 40% del total del daño y más un 40% del daño de desbordamiento a otro enemigo aleatorio. O sea que va a estar haciendo un daño pero macizo. Ahora bien, ese daño de desbordamiento quiero suponer que es un daño excedente que obtiene, no sé, algo así, ¿no? Bien, dice que el daño interno ahora va a causar un daño igual al 150% de su propio ataque, aumentando en un 20% por cada acumulación de potencial mejorado. Cada nivel de potencial mejorado consumida aumenta en lo que es su propia resistencia al ultra en un 5%, dura una ronda y dice que en ese turno tiene que liberar su skill. Toca el turno de la pasiva, aumenta tu propio daño, será en un 60% en el nivel 1, va a aumentar lo que es tu propio chance de crítico y lo que es anticrítico. Ojo chicos, aquí en la versión china esto lo saca hasta que tiene el ley, el anticrítico. Bien, también el ultra y la resistencia en un 35%, el daño individual recibido en la primera ronda de despliegue no va a exceder el 45% de su propio HP máximo. Va a ganar un nivel de potencial mejorado cuando te golpean para restaurar HP que equivale al 25% de su HP máximo si el daño que recibe Ángel excede el 40% de su propio HP. O también cuando el porcentaje de HP de Ángel cae por debajo del 30%, y dice que este efecto se puede activar 3 veces como máximo y un nivel más de potencial mejorado se puede obtener cuando se activa el efecto. Cada nivel de potencial mejorado aumenta la propia resistencia al ultra en un 5%, dice que será 7 niveles como máximo. Entonces nos dice que se va a estar curando de dos maneras. Si por ejemplo el ataque que recibió ella es mayor del 40% de su HP máximo, o también cuando su HP está por debajo del 30%. La mejora de alta densidad se activará si Ángel recibe un daño fatal. Ángel no morirá y los debuff y la petrificación se van a disipar. Se restaurará el 35% de su HP máximo y 350 de race, un 5% lo que es su HP máximo y 50 de race se van a restaurar por cada nivel de potencial mejorado. Y también nos dice que el daño y la resistencia al daño aumentarán en un 20%, va a ser por una ronda, el efecto se puede activar 2 veces como máximo por cada batalla y si es 1 contra 1 solo una vez. Cuando comience su propia ronda va a restaurarse 50 de race, van a ser 10 extra por cada nivel de potencial mejorado. Wow. Y también nos dice, fíjense, que va a restaurar la mitad del race a los aliados en la misma columna. Aumenta permanentemente su ataque en un 1% por cada nivel de potencial mejorado obtenido en la batalla. El efecto se puede acumular indefinidamente y no se puede disipar. Su elemento Lake ahora será un 45% de crítico, anticrítico y daño del ultra y resistencia. El daño por un solo ataque que reciba no va a exceder el 40% de su propio HP máximo. Recuerden, esto es en el primer turno. Cuando el daño recibido supera el 35% de tu HP máximo, o si tu HP es inferior al 50%, va a recuperar inmediatamente el 35% del HP máximo. Se puede activar hasta 3 veces ahora y va a ganar ahora 2 acumulaciones de potencial mejorado. Aumenta la resistencia al ultra en un 40% y la resistencia al skill en un 30%. Cada nivel de potencial mejorado
va a aumentar lo que es su resistencia al ultra por 3% y ahora serán 10 niveles como máximo. Ahora mejora de alta densidad, que es cuando recibe un daño mortal, va a restaurar el 60% de su HP y 600 de raise. Van a ser un 8% de HP y 80 de raise por cada nivel de potencial mejorado e incrementa daño y resistencia en un 30%. Esto será por un turno y será 3 veces por batalla. Al comienzo de tu propia ronda, ahora se va a restaurar un 60 de raise y serán 15 de raise adicionales por cada nivel de potencial mejorado. Y ahora también va a recuperar la misma cantidad para el aliado de la misma columna. Si estás al máximo de acumulaciones alcanzadas y máximo de raise, vas a disipar todos tus efectos negativos. También vas a aumentar lo que es permanentemente el ataque propio en un 1.5% por cada nivel de potencial mejorado. Y al alcanzar el máximo de acumulaciones obtienes inmediatamente un 80% de control free para ti y un aliado aleatorio de tu alrededor. Su Smax ahora será un 120% de daño adicional si ataca que está en la primera fila. Ahora fuerza de ataque va a ser daño y daño del ultra en un 30%. Ahora tiene 40% de ataque y defensa, un 50% de perforación y lo que es su poder crítico en un 20%. Ahora se aumenta. Serán 40% lo que es HP que va a absorber y va a reducir el 40% de la defensa del objetivo principal. Ahora el daño adicional equivalente al 20% del HP máximo del objetivo. Va a reducir la velocidad de raise en un 30%. Si el HP del objetivo principal es inferior ahora al 70%, va a infligir un daño adicional que equivale al 250% de su propio ataque. ¡Wow! Eso sí es de gangsters, de gangsters. Y si es superior ahora al 30%, va a restaurar el 30% de tu propio HP máximo. Inflige daño adicional de salpicadura adicional igual al 75% del daño total más el 75% de daño de desbordamiento a otro enemigo aleatorio. Daño interno ahora el daño equivalente al 200% de su propio ataque e incrementa un 40% por cada nivel de potencial mejorado. Si este ultra usa no menos de 7 niveles de potencial mejorado, va a restaurar raise al máximo una vez por ronda. Y si este ultra usa menos de 7 niveles de potencial mejorado, entonces durante una ronda, cada vez que gane un nivel de potencial mejorado, obtendrá un nivel adicional. Dice que se necesita el lago y el trueno, o sea, el Lake y el Thunder, obviamente. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Después del primer ultra, cuando tenga 10 niveles de potencial mejorado, se vuelve inmune a la reducción de raise. Necesita la puerta del lago activada, ok, necesita el Lake activado. Y también nos dice que durante la batalla, por cada 25 niveles de potencial mejorado consumidos, aumenta tu propia chance de activar reforma de alta densidad en un turno. Ok, esto dice que sin límite de aumentos. Ojo, 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 sin límite de aumentos. ¿Vieron? ¿Qué me estás contando, chaval? Están diciendo que esto va a ser indefinidamente, sin límites. O sea, cada 25 que ella gaste de acumulaciones, estará resistiendo lo que es la muerte una vez más. O sea, genial. Su Faisal es el de Nest Tortuga y va a ganar raise cada vez que sea atacada y cuando ataque. Los personajes para sus elementos son Kula, K y Máxima. Y como vieron, jefecitos, es un personaje que estará subiéndose mucho daño, mucho ataque. Se sube mucho raise también. Y eso de aguantar varias veces la muerte es bastante bueno. Así son ya los nuevos personajes. Ya no es resiste la muerte 2 veces, sino es se muere hasta que termina tal cosa. Y por ejemplo aquí, si ella junta varias acumulaciones y las está gastando, se va a estar aguantando muchas veces. Bien, jefecitos, espero el video les haya gustado. Ya saben, no olviden suscribirse, darle like, comentarlo, compartirlo con sus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho.
Hasta la vista, putos.